Hola, ¿qué tal? Esto es Charlie 01, el lugar en donde hablamos sobre los temas que más nos gustan. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy toca hablar sobre los FPS que van más por el lado de lo narrativo, por ejemplo la saga Metro, Half-Life o Halo. Contame Marco, ¿qué estuviste jugando esta semana? Esta semana, en realidad, esta semana no lo estuve jugando, lo pasé ya la semana pasada. Estuve jugando Halo Reach, y ese famoso juego que salió para Xbox 360 en el año 2010, ya, che. Más de una década que salió ese juego, increíble. La verdad, poco tengo que agregar de lo que ya se sabe, es un juegazo. O sea, no fui mucho de jugar la saga Halo cuando salió. Jugué el uno cuando era chico. Tenía un Pentium 4 y no mandaba nada más que el Halo, imagínate. En una época en que encima no era bueno jugando. Al día de hoy, no soy bueno jugando FPS, pero bueno, en esa época era peor todavía. El uno nunca lo pude pasar. El 2 lo llegué a jugar en la compu, tampoco lo pude pasar. El 3 ni hablar, nunca lo tuve. El 4 tampoco. Y la verdad, encontrarme con este juego remasterizado en la Master Chief Collection, la verdad, un lujo. El trabajo que han hecho para pasarlo a PC, impecable. No le quiero spoilear la historia, pero bueno, ya tiene más de 10 años. No sé si se considera spoileo. ¿Vos qué opinás? Yo creo que no, yo creo que se puede hablar tranquilamente. Y además, sobre todo, lo bueno es que empezaste por este que es precuela, que si vamos por orden en línea temporal es el primero en realidad. Casi ya Sí, después de este puedes seguir con el uno tranquilamente. es que no fue decisión mía, sino que el Master Chief Collection ya te lo ordena por defecto en el orden cronológico. Mm. Obviamente vos si querés bajar la Master Collection completa y jugarlos en el orden que vos quieras, los podés hacer. Pero por defecto cuando pones instalar, el primero que te instala es el Reach. Así que se ve que oficialmente ellos consideran que es el orden correcto de jugarlos. Nada, es un Eh, juegazo. Yo sí, lo jugué en mal. la Xbox 360 y era una bestialidad para esa época. Tiene opción para jugar con los gráficos originales y para jugar con los gráficos remasterizados y la verdad yo no veo cambio. O sea, tanto hace 10 años como ahora se ve hermoso. Y no tiene mucha diferencia. El que ¿Hay sí tiene alguna? diferencia es el uno. El uno, el 2, el 3 más o menos. El 2 tiene doblaje en latino, que creo que el original no lo tenía. No, El 2 y el 3. Igual estaba en gallego. está mal hecho, igual. El doblaje en latino del... Creo que del 3 está mal hecho. O sea, se nota muy artificial. Pero bueno, Sí, el Reach y el 4 tienen un doblaje en latino perfecto. ya Fue cuando llegue voy a ver. Lo que sí me molestó, por así decirlo, son que no siguen la línea de decisiones que tomaron antes. Porque, por ejemplo, ahora que estoy jugando el uno terminé el Reach y empecé a jugar el uno. Por ejemplo, el Covenant era llamado el Pacto siempre. Que sin embargo, en entregas posteriores No, lo empezaron a llamar. pero porque tenés que seguir con la historia, igual. O Bueno, sea, bueno. es Entonces, una entonces cuestión no, religiosa, digamos, lo del Covenant. no me voy a spoilear nada entonces. Porque a mí No, me no. causó que en el Reach le dijeran Covenant y en el uno el Pacto, pero Es también. el pacto de Covenant, igual. O sea, es lo mismo. Sí, 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 se entiende que es lo mismo, pero bueno, qué sé yo. También el jugarlo. Pero el eh, pacto se rompe, por eso. ya vi el juego, listo. Y bueno, pero te estoy explicando Bueno, bueno. ¿Hay alguna para que... misión de Reach que te haya quedado así como grabada muy en el Cora? No, sobre todo el final. Lo más importante el final. Sí, Eh, ¿cuánto a mí me duraste en el gusta final? cuando entras a... Es que yo lo pasé hace bastante ya. Claro. Hay una misión que es de noche, que vas con un rifle. El típico rifle de francotirador de Halo. Que te tenés que meter en una nave. Sí, la Que... misión 3. Sí. Yo lo pasé en difícil y fue súper jodida esa misión. Por eso me la acuerdo. Porque me mataron 200 veces. Estás rodeado de enemigos todo el tiempo. Sí, sí, sí. Y es más Eh, pasillera. No es, viste que hay niveles que son más de campo abierto, digamos. sí. Esta es más pasillera y en cualquier esquina te pueden matar. En difícil te matan de un par de tiros, te bajan el escudo y a la mierda. Ya está. A mí me quedó grabado. Es un grupo de misiones porque, o sea,
hay veces que los capítulos están muy marcados, de que acá empezó el capítulo, acá terminó, acá empezó otro capítulo, acá terminó. Pero hay un grupito de 3 misiones que van seguidas, que no te das cuenta cuándo empieza una y cuándo termina otra, que me volaron la cabeza. Que es la misión 5, la 6 y la 7. Que la 5 tenés que abordar una nave. Sí. Esa misión es re jodida, está llena de enemigos. Te morís 17.000 veces, te morís. La que tenés que subir como por un ascensor de gravedad, digamos. Sí, ¿O no? que tenés que ir Sí, saltando después con el jetpack, de lado a lado. sí. Que te dan el arma, el rayo ese, no me acuerdo cómo se llama. Y Que seguido, encontrás el rayo, el arma del cañón ese, digamos. sí, esa misma. Esa, el cañón ese, no sabía. Seguido a eso, la misión Star Lancer, vamos a llamarla, porque no hay otra, otra manera de llamarla. Ah, la misión, sí. En donde después de esa nave despegás y tenés que proteger Reach desde el espacio. Y vos decís, ¿qué onda, man? Esto era un shoot en primera persona, no era un juego de naves. Y de repente se transforma en esta cosa espectacular, en donde vuelan disparos por todos lados y uno queda de la cara. Es buenísimo, es buenísimo. Además los gráficos, todo. Además, como ya dijimos, no cambia mucho a la versión de 360. Y Sí. bueno, la última misión, la de Lobo Solitario, todo el arco de la misión, cómo se van despidiendo los nobles. Uno a uno van cayendo en batalla. La música es impecable, los diálogos. Y vos lo jugaste en Eh, latino también, ¿no? en gallego está el Rich. Ah, no, pero está en Sí. latino. Está en latino. No me dio la opción de cambiarlo. Tendría que ver. Sí, la tiene. Yo lo tengo en latino y lo tuve en 360 en latino también. Ah, por ahí por defecto me usó español de Sí, España. sí, lo bajaste español de España. No, bueno, te iba a decir eso, que en latino la actuación es muy buena. Es muy buena, igual que la de Halo 4. Bueno, ahora lo Prácticamente voy Halo 4 y Halo Reach son los primeros juegos que, sacando World of Warcraft y tal, son los primeros juegos así triple A, podríamos decir, que vi en español latino, en la época de la Xbox 360. claro. Y Eh, están muy bien actuados, la verdad. y bueno, en la última misión, en la de Lobo Solitario, yo no entendía qué era lo que tenía que hacer, porque te dan una única palabra al inicio de la misión que es sobrevive. Y yo me lo tomé muy a pecho, yo no quería morirme, entonces no sé cuánto tiempo tuve, habré aguantado Sí, 20 sí, hasta que te minutos. morís. Habré Yo aguantado iba 20 minutos, corriendo, 25 yo iba minutos. corriendo disparando ya, porque Sí. ya no sabía qué Y hacer. cuando cae el casco, está todo partido y sigue grabando, no, la verdad que genial, genial Yo, por donde se lo yo mire. tengo la escena grabada, pero no sé si me estoy equivocando, que está como atardeciendo, ¿no? Sí, O amaneciendo. no, sí, es el Bueno, crepúsculo en realidad. sí, está ahí con el ambiente naranja, digamos, típico. Y no me di cuenta al principio, pero estás en completo silencio y después vas subiendo a penitas una música a medida de que vas perdiendo, por así decirlo. La Que música es, ahora no me la acuerdo. porque es muy, muy sutil, está muy bien guionada ese capítulo. No, Pero sí, es un bueno, juegazo. Es el último de Bungie, el de último Halo de Banshee, Bungie. sí, Eh, y después el 4 ya lo hizo. ¿Cómo es que se llaman? 343, ¿no? sí, es- 343. exactamente. Y es el mejor de todos los Halo considero que es el Reach. Pero el 1004 me gusta bastante también, ¿eh? No sé si vos lo jugaste un poco en algún No, al momento. 4 ni lo toqué Nada. directamente. Nada. Ah, es bastante. A mí me gusta bastante. Se da mucha más. Se da mucha más importancia a la relación del jefe maestro con Cortana. Casi un romance, podríamos decir. Mira vos. Pero bueno, no te spoileo más. No, no, ya, Porque- ya estoy remanija. Me pasó que, por eso te dije, esta semana no estuve jugando nada y la anterior sí, que pasé el juego y me quedó como una sensación, ¿viste? Ese vacío que te agarra cuando pasás un juego y Encima tu personaje muere. claro, y significa tanto que como que jugar otra cosa era como, no tenía sentido, ¿viste? Es como cuando se te muere la mascota y viste que no querés de otra por un tiempo. Igual es una franquicia que tiene 6 juegos, digamos. 6 juegos lineales y después tiene spin-off. O sea, Spin-off. podés seguir jugando tranquilamente ahora. Con el remaster del 1 vas a estar bastante cómodo. Te No parece sé bastante al si, Reach.
no sé si lo expliqué, en algún momento ya ni me acuerdo lo que dije, pero bueno, en Reach no jugás con Master Chief, por así No, no decirlo, lo sino que jugás dijiste, con pero otro Spartan, con el Nobel 6, Nobel con el 6. Noble 6, exactamente. Por eso, por ahí uno se pregunta, pero ¿cómo hay 6 juegos más y el protagonista muere en el primero? No, no era el protagonista, sino que era No es el otro protagonista Spartan. de la franquicia. Ajá, Y termina eh, como que rescatás a Cortana, digamos, que es claro, la IA, que es también coprotagonista de Halo prácticamente. No es exactamente. jugable, pero es igual de importante que el jefe maestro en la historia. Sí. Lo dijo el general, o sea, una IA no puede ser raptada ni capturada. Por eso la importancia de protegerla. Y después termina teniendo culpa de bastantes cosas también, Cortana. Pero bueno, tenés que Bueno, seguir jugando la saga. deja de Sí, sí, sí. contar. Es que tenés que seguir jugándolo. Tenés muchos juegos para jugar. Tenés muchas horas de vicio para seguir con esa historia. Sí, Que tardé está como 8 horas bastante. en pasar el Reach solo. Bueno, tenés. En todo lo que queda del año, si querés, te podés dedicar a jugar Halo nada más. Tenés Así bastante. que, interesante. ¿Vos qué estuviste jugando? Yo estoy jugando Metro. Eh, Me pasé la versión Redux del 1, del 2033 y del Last Light. Y estoy jugando al Exodus ahora. Y la verdad que son unos juegazos. Eh, empecé a jugar. Empecé primero jugando a Half-Life 2. Y después decidí comprarme la saga Metro y tienen bastante cosas en común, digamos, ¿no? Es como que Half-Life es el que sentó las bases de los FPS que van más por el lado de contar una historia que ser solamente, ¿cómo era? Tiro, patada, piña, ¿viste? Que ser FP. solamente, claro, que ser solamente disparar a todo lo que se mueve y listo. Eh, mucha exploración, algunos rompecabezas, eh, un mundo, o sea, un mundo creado muy bueno, la verdad, desde lo narrativo y desde lo visual también. Sobre todo en el último, el Exodus. El Exodus juega con pequeños niveles sandbox, pequeños mundos abiertos, en el que hay que explorar para juntar recursos, craftearte cosas. Muchas misiones secundarias, pero que no son la típica misión secundaria inútil, digamos. Encontrás personajes con diálogos que te hablan, te cuentan parte de la historia del lugar donde estás, de lo que pasó ahí antes. O sea, notás todo el tiempo que pasaron cosas antes de que vos lleguen, de antes que de tu grupo llegue ahí. Claro, Y que también ves que hay algunos que aparentemente son malos que al final no son tan malos. Tenés la opción de elegir si matar o solamente noquear a la gente, digamos, o dejarlos ir. Algunos enemigos se rinden cuando ven que venciste a todo su grupito, cuando quedan solos se rinden y ahí podés simplemente noquearlo o matarlo. Y eso influye en el final del juego. Hay un sistema de ética, de moral, que influye en qué final te toca. Que pasa lo mismo en los tres juegos. Eh, en el primero saqué el final malo, en los dos, en el primero y el segundo saqué el final malo. Pero el final malo del segundo no es canon. El final malo del primero sí es canon y el del segundo no. En el segundo, no sé si spoilearlo, ¿no? Igual. Yo terminé con que mi personaje muere en el 2. Pero obviamente en la historia canon no muere porque si no, no habría un tercero. Y nada, unos juegazos, la verdad. Ahora estoy disfrutando del último, el Metro Exodus. Me estoy tomando todo el tiempo del mundo para explorar todo, conseguir todo la... No sé cómo llamarlo, todas las mejoras para las armas, todos los recursos posibles, porque no sé qué me espera más adelante en la siguiente fase del juego. Lo estoy jugando en difícil también y te matan con mucha facilidad. Los monstruos o los otros humanos. Un par de tiros y ya está. Y nada, son muy buenos, la verdad. Yo creo que tienen menos reconocimiento del que se merecen. Y además y viniendo de un estudio prácticamente chico. sí, un No estudio es... ucraniano, Sí, 4A la verdad Game. que, la verdad que son muchos ex trabajadores del estudio que sacó Stalker y tiene muchas cosas.
más o menos se rumorea que comparten el mismo universo. Porque en Stalker hay unas... no sé cómo explicar Stalker. Stalker se trata sobre la zona de Chernobyl donde todavía hay radiación, mutantes y hay anomalías climáticas, podríamos llamarlas, que tampoco son climáticas. Pero bueno, que también están en la saga Metro. O sea que parece que es dentro del mismo universo, pero en el futuro, ponele. Porque Metro es a partir del 2033 en adelante. Después de una supuesta guerra que hubo, porque no sé en qué termina. Hubo una supuesta guerra que, bueno, que bombardearon con misiles nucleares a Rusia y la gente que sobrevivió está viviendo en el metro. Y pasa de todo, la gente termina teniendo problemas políticos, eh, hay comunistas, hay nazis, hay de todo. O sea, la gente termina matándose entre ellos en vez de tratar de sobrevivir los pocos que quedan. Claro. Y bueno, y en el Éxodus descubrís que la gente cree que solamente queda, lo único que queda de la humanidad es el metro de Moscú. Y descubrís que no, que hay más gente fuera de Moscú y también fuera de Rusia, digamos. Y que la guerra supuestamente no terminó. La guerra que provocó el caos, el apocalipsis nuclear en el que están. Pero no sé cómo sigue porque tengo que seguir con el Exodus. Acá estaba Y en el viendo 2 que... Sí, sí. contá. No, no, y en el 2 hace mucho énfasis en una raza de monstruos mutantes que se le llaman los oscuros, que supuestamente son como la evolución del hombre, que se adaptó a sobrevivir en esa situación. Y tienen como unos poderes psíquicos, psicocinéticos, no sé cómo llamarlo. Y en el uno hay que exterminarlos y en el 2 resulta que ellos no son los malos y... Bueno, nada, estoy spoileando demasiado, quizás si alguien quiere jugarlo. Son No, juegazos, la verdad. es que está bueno porque capaz que alguien escucha y dice, no, lo que me está contando me parte la No, no, cabeza, no, tengo que jugar eso. tiene mucho lore y es muy bueno, muy bueno. El universo que crearon es muy bueno, en todos los niveles, a nivel narrativo, a nivel visual, los diseños, es muy bueno. Es muy disfrutable todo el juego. A mí me gustó mucho, la verdad. No, acá estaba viendo que esto que contás del universo que hay por detrás de todo, eh, Sí, con está el de Halo muy... también, es una locura. Sí, terrible. Es Pero mucho más de lo que Halo, se cuenta en los juegos. Halo, sin embargo, empezó directamente como franquicia de videojuegos y sin embargo Metro empezó como novela. Estoy viendo acá que la primera Sí, novela salió en el 2005. sí, 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 Así está que ya basado en una novela, me tiene olvidé de un decir. bagaje de historias y un lore por detrás que es Y sumamente sí, es interesante. típico de las adaptaciones que hay cosas que pasan en las novelas que en el juego no pasan. Por ejemplo, en Exacto, el juego el personaje no habla. Tu personaje, Artión, no habla. Solamente habla en las pantallas de carga. Y habla narrando lo que pasó o lo que está por hacer, digamos, en ese claro. capítulo del juego. Eh, y supuestamente, por lo que leí en las novelas, habla mucho más y tiene una personalidad definida. Y acá sos vos el que toma las decisiones. Que muchos se lo ponen como algo negativo eso. Pero bueno, a nivel jugable supongo que estaba bien. Era lo más aceptable. Sí, son decisiones del estudio también. Sí. Como, o sea, la idea del personaje que no habla es como para que uno se sienta más inmerso, digamos, en ese personaje, como que sos vos. Claro. Viene, sobre todo viene del lado de Gordon Freeman, que tampoco hablaba, digamos. Y también es una decisión por la cual Link no habla en los juegos Claro, de sí, Legend sí, of sí, Zelda. va todo por el mismo lado. Y se llama Link por eso también. Claro, por la conexión. Eh, y bueno, nada. Yo supongo que cuando termine Metro de Exodus seguiré jugando Half-Life 2 y después jugaré Black Mesa, que no lo. Yo pasé Half-Life 1, pero Black Mesa no. Claro. Que es el remake indie de Half-Life 1, que ya no es tan indie, ahora ya tiene apoyo de Valve, creo. Si no estoy equivocado. Y suelen, sí, suelen comprarlos a los Sí, equipos de sí. No sé si moderadores. lo compraron o si le cedieron. No sé exactamente porque no investigué al respecto. Pero bueno, tiene el apoyo de Valve. No es algo. Sí, Ya, Valve, viste que es un estudio que suele invitar a los moderadores de sus juegos sí, para que trabajen con ellos. Así que, sí, está bastante a favor de mods y esas sí, cosas. O sí, sí. sea, de hecho te permite descargarlo en Steam. Yo creo que es una compañía bastante
bastante que va del lado del jugador, digamos, ¿no? Claro. Player Sobre- friendly sería. Sí, sí, yo creo que sí. Bien. Después hay muchos más de este estilo. ¿Qué sé yo? Yo no puedo, son más de acción, ponele, pero la saga Crisis también, que también los Claro, sí. pasé. Pasé los tres y los otros, del otro lado está más que van más a lo narrativo, ponele, son los Bioshock, que Sí, también pero son... ahí nos vamos a una narrativa totalmente. Sí, no sé si es muy superior a la de Metro igual tampoco. Y Metro, y además Metro es más survival horror por momentos, depende de la dificultad que lo jugás, que juego de acción per se, digamos. O sea, el Metro tenés que contar cada bala y cada botiquín de vida y tiene escenarios totalmente oscuros y sombríos. O sea, hay momentos que juega mucho con el terror también. Claro. Bien su barba al horror también. Sí, sí. Lo que lo mismo hace un poco también eh, BioShock, sobre todo los primeros. Ya en Infinite la cosa es más de acción. Salgamos un poquito de así como del conocimiento teórico y vamos un poco a la parte personal. Mm. ¿Vos te acordás cuál fue el primer FPS narrativo que jugaste? Mm, no sé si... No, tal vez no eran muy narrativos. Mi primer FPS fue los Medal of Honor de Play 1. Bueno, tenían una historia que contar. Tienen su historia, pues, sobre todo el 2. No sé, no me acuerdo del uno, me acuerdo visualmente del uno, pero no me acuerdo qué historia trataba de contar. Yo creo que no, era una representación de una misión en la Segunda Guerra Mundial y punto. Ya, sí, obviamente el objetivo era ayudar a los aliados, ¿no? Pero en Creo el que, 2 te terminás metiendo el castillo de Hitler, en el 2 pasan cosas no canónicas, digamos, fuera del lore de la vida real. claro, Eh, y además te jugás con un personaje con nombre. Creo que jugabas con Manon, que Manon, es una sí, mujer. sí, sí, Eh, sí. Me acuerdo misiones de ese, de el ¿El 2? Metal, sí, El Medal of Honor Underground se llama. claro. ¿Te acordás la misión en la que te tenías que infiltrar, tipo, eras un reportero y tenías que Sí, mostrar los papeles a los guardias? sí, O en sea, el uno también. todavía me vuela la cabeza eso, que hayan logrado hacer esa Sí, sí. mecánica de juego de ese nivel en esa Bueno, consola. en ese juego yo me acuerdo, a mí la PlayStation 1 me la compró mi tío y me la compré con el medalla. Me la compré con medalla, Need for Speed Porsche y Mortal Kombat 4. Me acuerdo que mi tío estaba sorprendido porque los enemigos, los NPC se tiraban arriba de las granadas para que no exploten y maten a los aliados o te las pateaban de vuelta si le tirabas granadas. O sea, tenían una IA bastante avanzada para lo que había en ese momento, creo yo. O sea, yo había jugado cuanto mucho Quake. Y ahí sí era matarlos y punto, venían de frente a matarlos. Pero en medalla ya tenían como un sentido de protegerse, ¿viste? Se escondían, Una corrían de una inteligencia pared a otra. artificial mínimamente tenían. Sí, sí, sí. Y eso era bastante sorprendente en un momento. Después, a lo personal, lo que me sorprendió mucho en ese momento fue el tema creo que ya era el DualShock. El tema de Sí. disparar y que te vibre todo el joystick era una locura en ese momento. Algo que es totalmente normal hoy en día. Claro, porque vos tenías la Play, la uno la blanca, la que ya venía con Sí, DualShock. sí, sí. Claro, Sí, yo me la compré en el 2000, no sé, 2, ponele, 2001. claro, sí. Eh, Obviamente estamos hablando momento Latam. O sea, sí, sí. Y sobre todo momento Argentina post sí, 2001, ¿no? sí, Donde sí. estamos. 300 pesos salió. Sí. Que en esa época era, no sé a cuánto estaba, pero el dólar estaba muy cerca del peso. Sí, serían $150, suponete, en esa época, porque no estábamos 1 a 1, pero creo que estaba 2 o 3 pesos el dólar. Sí. Capaz que cien Y, dólares, suponete. Y vos la pagaste el triple. y bueno, nada. Y ahí empezó todo esto. Va, había empezado de antes en realidad. Empezó de antes, pero que en la Play 1 entendí que los juegos eran más que saltar y agarrar monedas, digamos. También se da un quiebre, más o menos por esas fechas, de que empieza a ser más accesible conseguir juegos.
Porque obviamente uno antes jugaba muchísimo, pero, Sí, los qué sé cartuchos eran yo, más caros, pasó los en todo cartuchos el eran mundo igual. caros, claro. El tema del CD y además que todas las Play que teníamos nosotros nos venían pirateadas ya de compra, digamos. Sí, sí, sí. Venían Sí, exportadas ya con el chip. se importaban liberadas, claro. Sí. Y los juegos salían 7 pesos en esa época. Sí. Cada CD de Play 1 salía 7 pesos. Y Y yo lo me de acuerdo que me guardaba la plata que me daban para comer en la escuela y para poder llegar al fin de semana capaz que me podía comprar un juego. claro, Plata que te daban, como mucho te daban, no sé, 5 pesos te daban para comer. En esa época salía 10 centavos la media luna en la escuela. La media luna de grasa grande salía 10 centavos, imagínate. claro. Oye, con los 10 centavos existen hoy en día 10 centavos. No, ya no te dan más. O sea, ni un caramelo sale de centavo, boludo. ¿Qué? No, Ni nada. nada, no, olvídate, no, olvídate. La moneda más chica que la de un peso, ponele. O sea, deben Y, existir, ¿están en circulación todavía o ya la sacaron igual? mira, Yo yo tengo, tengo, pero sí, no yo sé tengo si por se usan. eso. Pero por ejemplo, el otro día tenía que usar el compresor de la estación de servicio. No, y Y ahora nos ya, ponemos a hablar de economía, a la mierda, todo. y ya no te toma la moneda ni de un peso ni de 50 centavos. Tenés que poner de 5 o de No, 10. es que ahora una Entonces, moneda es el billete de 10 pesos. sí, O sea, y ni siquiera, el billete de 100 ya aquí, el billete de 100 es cambio. El sí. de 500 ya es Es cambio cambio. chico, o sea, sí, tal cual. Pero bueno, no vamos a hablar de la situación No, no. económica porque es para... Tampoco sabemos demasiado y, y no va de eso el capítulo de hoy. No, no, no. Tendremos en algún momento un segmento de Hablemos sin saber, pero no, Sí, de no va nuestra a ser experiencia, este. lo que vemos el día a día. Sí. Yo por lo pronto tengo que decir que yo nunca tuve consola. Yo pasé del Family a la PC directamente. Y los juegos de PC eran más caros, salían 10 pesos cuando el de Play salía a 7. Y ¿Por tampoco qué había en no lo todos lados. sabemos, no? ¿Por No, qué si era el mismo CD virgen que no, usaban? O sea, no lo sabía. Porque encima ni siquiera estaba ploteado el CD. Porque por el de Play por lo menos tenía una pintadita, qué sé claro. Sí, yo. sí, era un CD blanco a veces nada más. No sé, No por el se simple hecho de preocupaban. que tenés PC, tomá. Lo pagás más caro, cagate. Sí, sí, Y. me acuerdo que estaban más caros. Nosotros en ese momento lo veíamos razonable porque considerábamos como que eran juegos superiores, pero claro, ahora en ese momento éramos chicos y no Nada, entendíamos nada. a nivel Pero era el costo mismo era lo CD, mismo. o sea, era el Sí. mismo CD, costaba lo mismo grabar un juego de PC que uno de Play. Pero bueno, Pero también, capaz que al haber más consolas, vendés más juegos baratos. Y al haber PC, bueno, sí, capaz que vendés uno y cada tanto. Yo me acuerdo que cuando yo era chico nadie tenía computadora. O sea, no, yo tuve, antes de tener la Play, tuve una computadora que se jodió y después tuve, cuando me pude comprar la mía en 2009, ponele. claro. O sea, que así, bueno. Nada, además no había mucho, por lo menos acá en nuestro entorno no había mucho gamer de PC. O sea, Es no, que, claro, poca, ¿quién sí. tenía? Tenía vos y Leandro computadoras, nada más. O sea, no había más en el grupo que tú dices. Yo me La acuerdo Play que, uno era mucho más habitual. Tener claro, Play era más. sí. Era más Y transportable tampoco también, tanto igual. igual, ¿eh? Tampoco tanto, no había mucha gente con Play uno. O sea, había mucha gente que seguía en el Sega. Claro. Es que también cuando empezaron a Eh, salir las nuevas consolas se abarataron las otras, entonces, eh, qué sé yo, estaba sí, relacionado sí, el hecho de que, a ver, 300 pesos suena que era nada, pero 300 pesos era caro. A mí no me la compraban ni en pedo. Yo en esa época vivía con mi abuela y mi abuela no me compraba la Play ni en pedo. no, Tuve tal que cual, venir mi tío de visita, mi tío vivía en España y vino de visita y tenía otro poder adquisitivo y me regaló la Play uno. y el cambio le favorecía, que era en peseta en aquella época, Él tenía pesetas, pero claro, no sé el cómo. cambio, Había el cambio, cambiaba plata acá el cambio siempre le iba a favorecer el de afuera, es increíble, pero bueno, es así. sí, no Eh, sé cómo era el cambio con las pesetas. Las pesetas eran números re grandes, eran 3.000 pesetas, eran 25 centavos o una cosa así. claro, Pero no valía nada 3.000 pesetas. Yo me acuerdo porque yo estuve en España de vacaciones, digamos, 3 meses, y me compré Legos allá, a los 10 años tenía. Me compré, tocó estar para el Día del Niño, una cosa así, y me compré Legos, y me acuerdo que me salió 3.000 y algo de pesetas, y era nada, era.
Era lo que sobraba de cuando iba a comprar el pan. Que es otra cosa, otra anécdota, pero no sé si es para acá. Que me tomaba el metro, no sé qué, no sé cuántas estaciones de metro para ir a una panadería a comprar pan solo a los 9 años en España, encima, siendo argentino. Con todo el mundo hablándome en catalán encima. Hasta que Claro. yo no hablaba en español no se dan cuenta que no entendía nada de lo que me decían. Pero bueno, era normal en esa época, o sea, hoy en día manda a un pibe de 9 años a comprar algo solo y primero que los padres tienen miedo que le pase cualquier cosa y segundo que el pibe no sabe ni cómo está renderizado el sol ese que ve todavía. Pero bueno. Bueno, eso que decís me hizo acordar algo que pensé mientras editaba el logo del podcast, de que capaz que algunos se preguntarán por qué Charlie 01. Ya lo vamos a explicar, pero bueno, pensaba en eso, en esa historia, en esa anécdota. Una especie de joda interna Claro, en el grupo de amigos que teníamos de chicos. pero pensaba más que nada cómo nos manejábamos solos a Ah, las sí, para horas, todo. a las horas en que solíamos andar, que hoy en día es totalmente impensado. Yo O me sea, acuerdo que el de Kino Fighter 99 lo fui a comprar un día, creo que Libra, que era el lugar donde comprábamos los juegos, se llamaba Libra. que Cerraba onda a las 8 ahora de la noche. volvió Sí, Libra, o sea, en forma de fichas. en forma de fichas. Literalmente debe vender fichas de algo ahora, porque vende cada mierda, pero bueno. Eh, Decía que yo iba a las 8 de la noche a comprar un juego en la bici, salía de acá de mi casa, iba hasta el centro de Luján y me compraba un juego porque no sé, justo me quedó, fui a comprar algo para la cena y llegué a juntar 7 pesos y agarraba la bici desesperado y iba a comprar el juego que andaba buscando. Antes de que cierre. Sí, íbamos rápido, la verdad, lo hemos hecho 1000 veces. Nos juntábamos entre varios, íbamos a comprar juegos, capaz que compraba uno solo un juego, pero era como un evento, vamos a Libra. Y era Y como sí, ir al shopping para nosotros, y ir a comprar sí, juegos. Y estábamos media hora viendo todos los juegos que había, todas las cajas que tenían ahí expuestas. Y mirábamos todo, opinábamos cuál estaba bueno, cuál debería comprar, era una inversión. Que es algo que más o menos seguimos haciendo ahora en Steam. Yo te pregunto 1000 veces antes de comprar un juego qué opinás, si debería comprarlo, si no. Es más o menos esa sensación. y que se había perdido con el hecho de, bueno, Sí. de Después empezamos a uTorrent. piratear. Claro, ahí, que era la sensación más linda, era esto de comentarlo y ver y arriesgarse y tener un sentido para jugarlo más allá de que te gusten los juegos. Sí. Después igual en la época de pirateado también estuvo ahora está claro de dónde bajar los juegos y de dónde no. Pero antes estaba el hecho de encontré tal juego pirata. Pasame el link o te lo paso. También pasó eso también. Tuvo Sí. su lado lindo la piratería también. A decirlo. O sea, Se me fue una... Ah, esto, cuando decía de agarrar la bici y salir a la chapa antes de que cierre. ¿Te acordás que hubo veces que hicimos eso? Hemos llegado, probado los juegos, no andaban y cuando los quisimos ir a cambiar ya estaba cerrado. sí. Pero por suerte eran buena onda con nosotros, éramos clientes ya, digamos. Sí, sí, Y nos cambiaban los juegos, estaba todo bien. Es más, nos dejaban probarlo, ¿te verdad? Lucas, claro. el chabón, nos dejaba probar los juegos en la Play 2. Ya después, más adelante, un par de años más adelante, cuando empezamos a ser clientes de juegos de Play 2, probábamos los juegos ahí antes de llevarlos. Sí, Yo me en Libra acuerdo. compraba los primeros juegos, los de Sega y de Family, los he comprado en Libra también. Es que no Éramos había clientes de todo. otro, a nivel local no había otro, Había otros, pero mucho más chiquitos y sí, no nosotros tampoco, tenían nosotros no demasiado conocíamos catálogo. mucho y lo único que confiábamos era ese en Libra. Es que aparte era un evento, porque capaz que ibas con alguien que, no sé, quería Era el alquilar lugar una, más grande también. quería Alquilaban alquilar una películas. película. Sí. Claro. Era Capaz un que ibas shopping con... para nosotros. Era ir al shopping. Claro, exactamente. Para nosotros era ir al shopping. Yo tenía, no sé, 12 años, íbamos a Libra y era. O sea, me decías vos, che, me quiero comprar un juego. Bueno, vamos. Vamos, sí, ni se pensaba. O sea, Íbamos todos. Y después también los fines de semana comprábamos juegos de Play 2, ya un poquito más adelante, y nos quedábamos jugando. Compramos, comprábamos, no sé, Silent Hill 4 y nos íbamos todos a la casa de uno a jugar el Silent Hill 4. Hasta las tantas de la mañana. A veces hasta el otro día entero, nos hemos quedado sí. hasta las 7 de la mañana jugando fines de semana. Pero bueno, las cosas lindas del gaming. Bueno, y de esas juntadas es que sale el nombre de este espacio, ¿no?
Sí. Porque pasaba lo siguiente, nos conocemos hace años, vivíamos, ahora no tanto, pero en aquella época vivíamos cerca, a 3 cuadras, eh, junto con un grupito de otros chicos que vivían también a 2 o 3 cuadras, Y salvo algunos de uno, la escuela. Algunos de la escuela. alguno en la escuela, claro, pero teníamos un individuo en el grupo que vivía lejos, en una zona que hoy por hoy está todo considerado peligroso, pero en aquella época era una zona peligrosa, entonces cuando nos queríamos juntar, este individuo se tenía que quedar a dormir en la casa de alguno. Y era un paquetito bastante pesado de aguantar, porque Pesado físicamente y pesado también sí, psicológicamente era sí, no, difícil era, también. era un paquete completo. Sí. Entonces, nosotros tuvimos, bueno, la primera vez, Solíamos decir quién se queda con el paquete. claro, eh, nosotros una vez lo bancamos, 2 veces lo bancamos, 3 veces, pero ya era, viste, ya era muy pesado el paquete. Entonces tuvimos que empezar a buscar la estrategia de ver cómo podíamos hablar entre nosotros sin que el paquete se enterara, porque obviamente si tu grupito se junta, obviamente te querés quedar, ¿viste? Pero después capaz que al otro día eran las 2 o 3 de la tarde y seguía ahí el paquete. Entonces, Sí, además tenía la costumbre de levantarse temprano a molestar. Pero sí, bueno. encima. Así que nada, surgió en una de las frases en código, surgió Charlie 01 como para indicarnos que nos juntábamos en la casa de tal. Sí, además Eh, era la época de los mensajes de texto. sí, sí, Mensajes de sí. texto gratis, no comunicábamos, sí. Tenía que ser algo corto, conciso y efectivo. Entonces, De ahí ¿se salió. se juntan hoy, chicos? No, 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 estamos cansados, nos vamos cada uno a otra casa. Entonces nos dispersábamos y después era Charlie 01 y listo, ya sabíamos dónde ir. Así que medio de ahí sale el nombre de esa anécdota. Igual lo hicimos pocas veces, porque Sí, sí, quedamos como personas de mierda. Lo hicimos, bastante paciencia tuvimos, vamos a decir la verdad. claro, sí, Pero sí, sí. bueno, cosas que pasan en la adolescencia. Bueno, volviendo a los juegos, a los Algo de FPS. FPS narrativos. Yo, como FPS, lo primero que jugué fue Medalla, después jugué Doom, y después jugué... He jugado Doom antes de chico, pero tengo pocos recuerdos. Después jugué Final Doom de Play 1 y Quake 2 de Play 1. Que hace poco termina de salir el remaster de Quake 2 y es prácticamente el mismo juego. Y sí, que Y bueno, y era un juegazo en su momento y sigue siendo un juegazo ahora. Lo he pasado miles de veces. Igual Sí, que los medallas. Los medallas lo hemos pasado miles de veces, que está muerta ya la franquicia en medio de la forma. sí. Bueno, abandonada totalmente por IE. Abandonada y la pasó por arriba a Call of Duty y los Call of Duty ya tampoco son lo que eran los medallas, digamos, ambientados ahí en la Segunda Guerra Mundial y tal. Y así, bueno, no sé, puede ser que algún día revivan. Sí, por ahí los conflictos de hoy, quizás el día de mañana sean lo suficientemente interesantes. O Capaz sea, que se prenden a la movida retro, ¿viste? Que ahora sí, están volviendo a estar de moda los gráficos estos de Play 1 de esa época. Capaz que sí, sí, sí. volvemos. Capaz que sacan un remaster de los primeros medallas. No sé cómo está el tema de los derechos. Porque eran de DreamWorks encima. Sí. El Alien Assault tenía Sí, la. los primeros tres eran de. Que son el 1 y el 2 de Play 1 y el Alien Assault. Sí. Esos tres son de DreamWorks. Después no sé. Yo he jugado muchos de Play 2, pero muchos no me acuerdo. No eran muy rememorables tampoco. Yo jugué el de Pearl Harbor nomás de Play 2, que lo pasamos porque te permitía jugar en cooperativo. Me acuerdo que lo pasé con mi hermano. Sí, eso tenían de bueno. Tenían modo cooperativo algunos en Play 2. No Sí, eran malos juegos, pero. la pantalla dividida. No eran malos juegos, pero era mucho más recordable el 1 y el 2 de Play 1. Sobre Exactamente. todo por la época y el avance tecnológico que eran para su momento. El ambiente que generaban eran muy buenos. Escuchaba los misiles cayendo. No se veía, pero escuchaba aviones pasar Sí, con bombardeos a lo lejos. Era muy bueno. Y después ya más tirando de lo narrativo, y creo que lo primero que conocimos fue Half-Life. Yo sí. lo conocí en un ciber, a partir del Counter. Primero conocí el Claro, Counter y después el Half-Life. Que en realidad fue al revés, pero bueno. claro, a mí me Eh, pasó algo similar. Yo cuando en mi primera compu no andaba absolutamente nada. Andaba el Age, nada más el Age 2, el Age of Empires, y alguna aventura gráfica que podía llegar a tener. Pero cuando cambié de compu, eh, me acuerdo que compré el Counter y jodiendo ahí entre los archivos que había instalado había algo que decía Half-Life.
Y dije, bueno, vamos a poner a ver qué onda. Y era el Y, juego base en realidad. claro, y era al revés, o sea, yo pensando, mirá qué mentalidad, ¿no? Porque yo cuando fui a comprar el juego Nada, no sabíamos nada. me vendieron Counter-Strike, no me vendieron Half-Life con el mod. A mí me Mm. vendieron Counter-Strike, entonces yo pensando que el juego original, por así decirlo, era de Counter, pero Ah, no. nada, cuando abrí me di cuenta, wow, loco, esto Era me un voló la mod. cabeza. Lo mismo que Dota con Warcraft 3. Claro, exactamente. Y de ahí salieron. Ahora son más reconocidos, digamos, los mods que el juego. No, igual no son más reconocidos. Pero bueno, tuvieron éxito esos mods, digamos. Uno terminó filtrándose hasta lo que ahora es el LOL, digamos, porque después del Dota salió el LOL. O sea, el LOL salió de la misma idea. Que en realidad la idea del MOBA viene de StarCraft, pero bueno, eso es otra historia para otro día. Sí. Cuando Eh, hablemos de RTS, sí, sí. ahí O de vamos a MOBAs hablar. o Claro, de juegos online. Eh, bueno, y después lo siguiente que conocimos de dentro de esta rama de los FPS fue Halo, pero no lo teníamos. O sea, gráficamente era demasiado para lo que teníamos en esa época. lo tocábamos de oído nada más, Y porque yo tenía PlayStation 2 y lo más parecido que había, que salió para hacerle competencia del lado de Sony a Microsoft, fue Killzone. Que a mí me claro, gustó mucho. El primer Killzone de Play 2 era genial. Era de los juegos con más capacidad gráfica de la Play 2, que más explotaban la capacidad gráfica de la Play 2. Y además contaba una historia ahí, sí, media futurista espacial, digamos. Tampoco muy recordable, pero intentaban ser una especie de competencia a Halo y era bastante bueno. Era de los mejores FPS de PlayStation 2, ese y el Black. el Black te voy a preguntar, porque el Claro, Black, pero el Black narrativa cero. O sea, claro, pero yo lo miro hoy en día y ¿qué no, es onda, una loco? locura. Esto es El para Black Play fue una 4, locura. digo. Y era lo sacó Electronic Arts, digamos. Estaba Sí, publicado por Electronic Arts. Yo le veo al Black muchas cosas parecidas a Crisis, pero no sé, no creo que tengan nada que ver. Pero le veo cosas parecidas a Crisis. Y después de eso, ponele que jugué, mucho tiempo después, jugué Bioshock, el uno. Y después claro. Crisis uno. Y bueno, y después, ya tirando más al terror, pero que podría entrar en esa época, entraban los Dead Space, que son survival horror, pero con mecánica shooter, digamos, en tercera persona. Sí. Pero Parecido a sí, los claro, como Gears of son War. tercera persona. Claro. Parecido a los Gears of War. Pero sigue siendo un shooter, digamos. O sea, te moves WASD y disparás. O sea, sigue siendo shooter. Después mucho antes estuvo Doom 3, pero como también era una bestialidad para las PC que teníamos en esa época, no podíamos jugarlo. Lo Claro. jugamos mucho después. Claro. Vos dijiste Crisis 1, yo creo que el día de hoy creo que no puedo correr Crisis 1 directamente Bueno, porque, Crisis 1 fue una bestialidad, pero yo lo jugué mucho más adelante, con otra claro, PC ya. los Far Cry estaban también que quisieron Sí, copiar a lo que mí hizo nunca me Crisis. gustaron. No, a mí Nunca, tampoco, no no, me es de gustó. la misma, son de los mismos. Son los mismos desarrolladores, creo. Claro, claro, pero salieron como juntos, como que venían a cambiar Es que era la la, explosión están explotando su propio motor. claro, El CryEngine, el CryEngine, exactamente. que era una locura, por eso también pedía tantos requisitos en la PC. Era una locura cómo se veía la vegetación todo en la época. Las mecánicas del agua, cuando vi por primera vez las Sí. físicas del agua, Lo que terrible. tuvo Crisis, que fue uno de los primeros que metió como que tu personaje tenía habilidades, por decirlo de alguna manera. No sé si lo hizo primero Crisis o Bioshock, o no sé si hay otro antes lo haya hecho. Pero ya no eras un simple soldado y punto. En Crisis tenías un nanotraje que te daba distintas habilidades, como fuerza, velocidad, hacerte invisible, o una armadura reforzada. Ibas cambiando de modo, creo que era con la rueda del ratón o con la B corta en esa época. Salieron No el sé mismo nada. año, en el 2010, en el 2007 Sí, salieron todos. sí, son juegos de esa época, pero no sé cuál habrá salido antes. Uno es de Y en noviembre, Bioshock tenías los plásmidos que te daban poder atacar con electricidad, con fuego, veneno, distintas habilidades, digamos, con los plásmidos. Y mirá, eran, escuchá, el Crisis salió en noviembre y el Bioshock en diciembre.
No, o sea, en realidad no son comparables, pues son juegos muy diferentes, pero tienen eso de ser FPS que tratan de contarte una historia y que se suelen tener mecánicas basadas en habilidades de tu personaje, digamos. Tampoco se van al lado de que tenés que levelearla y tal, como si fuese un RPG, ¿no? No son, no sé, el Cyberpunk, pero que tampoco son muy distintos del Cyberpunk. Pero Sí, bueno, claro. eran habilidades que ibas destrabando mientras avanzabas en el juego. En el Crisis no, ya las tenías todas desde el principio, pero en el BioShock sí ibas destrabando. Con los Pues sueros. en el Crisis se basaban en tu traje y en el BioShock en los plásmidos, que eran, sí, como un suero que ibas encontrando que te daba distintas habilidades. Que podías mejorar igual también, podías mejorarlas. Y las armas también. Y en Crisis también podías ponerle agregados a las armas. Tenían un poquito de crafteo ahí. Pero no llegaban al punto de ser RPG. Pero, pero sí le da más profundidad que ser el soldado que dispara y listo. Para mí fueron juegazos, son juegazos hoy en día. Los dos tienen su remasterización y se ven geniales. Sí, sí, Y sí. los dos salieron en formato de trilogía, digamos. Que son las trilogías muy típicas de esa época. De esa generación de consolas que nunca me acuerdo qué generación es, la séptima, la La sexta. séptima. La séptima generación. Esa generación fue el auge de los FPS que nosotros llamamos narrativos, decimos. Porque fue como un gran momento para los estudios occidentales, que generalmente hacían más de ese tipo de juegos. Nada, juegazos todos, qué sé yo, la saga Crisis, saga Metro, Metro también salió, 2008, 2007 salió el Metro, el primero también. Sí. Después me estaba olvidando salió Thief y salió Dishonored, que Ah, también van por ese lado, y tienen los una jugué a los estética, dos. No, no pude pasar ninguno de las mecánicas de TIF que ya vienen y desde es los viejito 90 igual. venía TIF. Ya. Y Dishonored visualmente es un poco similar a BioShock, pero que más basados en el sigilo y en tomar decisiones que en entrar y disparar a lo loco, como un demente. Que también Ajá. tu personaje va adquiriendo ciertas habilidades. Y son tres también, salieron tres de Dishonored. Está el 2 y está uno que no sé si es precuela, secuela, pero hay un tercero. Y cada cual con sus respectivos DLC también. Eh, Después, ¿qué más hay? Después, también de esa época, apuntando un poquito más viejo, incluso el primero apuntando ya más al terror, pero que también eran FPS, están los Fears, la saga Fear, que también son tres, que también jugué y me gustaron mucho. Y no sé qué más quería agregar. Encontré hace poco, buscando sobre el tema, porque actualmente estoy viciado a ese tipo de juego, uno que se llama, ¿cómo se llama? Singularity. Sí, Singularity, que tiene una onda parecida a Metro o a Stalker. Bueno, también los Stalker, que ahora salió o sale uno nuevo, que son tres Stalker y ahora sale uno nuevo, actualizado. Y nada, hay bastante para jugar de ese género y yo creo que es un género bastante divertido en el que hay que pensar a la hora de enfrentar a los enemigos, no es solamente disparar, no es un Doom, digamos, que también está muy bien Doom, o sea, pero es otro estilo totalmente diferente dentro de los FPS. Sí, Doom no es el rayuela de los FPS, ¿no? Es como No, que. no, lo mismo John Carmack creo que dijo que la historia en los videojuegos era como la historia en una película porno, que estaba ahí pero a nadie le interesaba. O Exactamente. sea, todo el mundo conoce esa frase. Que así no se preocuparon mucho por el lore de los Doom, ni de los Quake tampoco. Tienen su lore, pero no demasiado. Tienen su universo. Sobre todo Sí, ahora con los relanzamientos, con los reboots, digamos, de Doom. Trataron de meterle un poco más de narrativa. Pero antes no encontrabas un personaje que te hablara ni en pedo. Y además por las carencias técnicas que había en esa claro, las época. limitaciones mismas del Sí, juego. sí. O sea.
Gracias Pero ni que, siquiera lo intentaban, digamos. Sí había otros FPS que sí, como el Hexen y. ¿Te acordás? claro, Había otros sí, sí, que sí. eran muy similares al Doom, Claro, que pero gracias trataban que de el ahí de juego venía meterse. con un manual de 3 páginas donde te contaba mínimamente quién era el Sí. personaje. Ahora, También viste. era una época muy de RPGs, entonces mucho. O sea, porque el Doom podría ser un RPG tranquilamente, por ejemplo. Si tuviese más énfasis en la narrativa, pero el universo establecido podría haber sido un RPG. Como pasó con los Sí, Fallout, digamos. Después claro. terminaron siendo FPS los Fallout, pero empezaron como RPG. Sí, sí, sí. Que Es que también podrían también. entrar. El 3 y el 4 podrían entrar como. Y el New Vegas podrían entrar Sí, dentro de estos FPS narrativos que decimos. Que sí, suelen sí. plantear a veces mundos abiertos. Claro Qué que sé es yo. muy fina la línea entre si son juegos de Sí, hoy rol en día está muy con mecánica. desdibujado. Claro, Hoy en día todos los juegos coquetean con el RPG, con el rol, todo exactamente. sea de acción, todos tienen componente RPG. Claro, claro. Entonces no Que, sabes si que, son FPS con mecánica de rol o juegos de rol con mecánicas de FPS. Está como sí, muy. sí, está todo muy desdibujado y yo creo que es porque los juegos de rol son lo que más énfasis hicieron en contar una historia. Y sí, 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 sí. Y todo viene, bueno, ya hablaremos de los juegos de rol, pero todo viene de Dungeons and Dragons y ahora está todo a flor de piel con la salida del Baldur's Gate 3. Sí. Y bueno, ya hablaremos del Que en rol realidad occidental y del también, rol japonés. también está a flor de piel porque desde Salió hace varios el. años se viene tocando el tema en muchas series de Netflix y demás, que bueno, Sí, ya sí, sí. hablaremos en su Stranger momento. Things, que Exactamente. se juntaban a jugar Baldur's Gate. Es material para Y otro capítulo. hablar de Final Fantasy. Que Final Fantasy es un Devil May Cry en realidad. Porque Claro. incluso el combate está diseñado por el mismo que diseñó el combate del último Devil May Cry, casi. Ya se alejó bastante. El RPG más famoso, digamos, de la historia se alejó bastante de lo que es la fórmula de RPG actualmente. Y otros juegos que no eran vistos como RPG tomaron mecánicas de RPG. Claro. Medio raro lo que pasó. O sea, están todos buscando un cambio, digamos. En realidad es eso lo que pasa, como para atraer público nuevo, están todos buscando un cambio. El que no era RPG se hizo RPG y el que era RPG se hizo de acción. Que Pero después, todos después siguen terminan teniendo una volviendo a las mezcla. bases. Todos terminan volviendo a las Sí, bases, igual igual. es una mezcla de todo, igual. Hoy en día. ¿Quién no es un RPG, digamos? Voy a decir juego de mundo abierto. ¿Y los juegos de mundo abierto qué son? RPGs, ¿Viste? prácticamente. Sí, sí. ¿Y qué son? Muchos. Shooters. O de acción. O sea, yo creo que las bases se establecieron ya en esa época, con los primeros Doom, los primeros Final Fantasy, que no tienen nada que ver el uno con el otro, pero desde ahí se fueron estableciendo las bases de lo que son los juegos hoy en día. Con Dungeons and Dragons, porque los de Doom también jugaban Dungeons and Dragons. Es que sí. Sí, sí, sí. Casi, podríamos decir que es el Mucho. primer proto, es el abuelo de los videojuegos, es el proto videojuego. Que se basa. O sea, ¿por qué pasa esto? Porque son contar historias. Dungeons and Dragons se Claro, basaba en contar historias. el, Entonces, el proto videojuego de cómo vemos los videojuegos nosotros, claro, de contarnos historias, no solamente lo jugable. Que todo el mundo reconoce el mérito que tuvo Mario, digamos, y Nintendo, pero no es a ese estilo arcade a lo que nosotros más nos gusta dentro de la rama de los videojuegos, digamos. Obviamente que se le reconoce el mérito de lo que hicieron y cómo recuperaron la industria. Y esa es historia para otro capítulo también. Que así, bueno. Claramente tenemos mucho de qué hablar todavía. obviamente. Algo No más somos que. los primeros tampoco en hacerlo. O sea, hay miles de videos y podcasts al respecto. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más cercano posible para. No somos Bueno, ni los primeros ni los últimos, pero trataremos de ser sí, los distintos. vamos a darle nuestro toque en lo posible. Más Exactamente. informal, digamos. Hablando más desde el usuario normal. Desde ese lado. No desde el periodismo, como hacen otros. Que a veces el periodismo se equivoca bastante, pero bueno, eso también es otro tema. Podemos hablar de las reseñas de juegos que se consideran malos, pero que a nosotros nos gustan y que al final es algo personal.
Es que no sé si te ha pasado de leer reseñas en donde el chabón le está dando, pero le está dando que es una porquería y le termina poniendo un 9. Entonces, ¿en qué Mm, quedamos? ¿Un 9 o es una porquería? Me está pasando sí, mucho en ciertos portales reconocidos encima, de tener esta dualidad, de que el informe me está diciendo que no me lo compre ni a gancho y me le estás poniendo un 9 de calificación. ¿En qué quedamos? no sé, la verdad. Yo lo que creo que igual que a mí no me gusta ver reseñas porque yo creo que como dije antes, es algo personal al final. Capaz que te atrae un juego que tiene errores de programación, tiene bugs y tal, pero lo que cuenta o el universo que plantea te gusta. O al revés, capaz es un juego que cuenta una historia sin más y mecánicamente te gusta jugarlo, te es divertido. O sea, yo creo que ya es algo más personal igual. La Obviamente reseña que te hay juegos que condiciona. son basura y hay juegos que son de los mejores, porque cuando la diferencia es tanta se nota. Pero no siempre hay que dejarse llevar por guías y por reseñas, digamos. Claro, claro. Hay A que mí probar. me parece que la reseña condiciona en cierto punto. Sí, Entonces, sí. Nosotros estamos acostumbrados a más a una época que no teníamos información. En esa época que hablamos que íbamos a Libre a comprar jueguitos, la única información que teníamos era la contratapa de la caja mal impresa, porque eran juegos piratas, entonces estaba mal impresa, se veía todo borrosa. Nada. Algunos tenían contratapa de juegos de PlayStation 2 ya en esa época y ni siquiera eran, y ni siquiera. Sí. como los Winnie Eleven o los PES. No, Algo- y si teníamos suerte habíamos visto un informe de 10 segundos de Sí, nivel X. sí, Y como eso era en todo esa lo que época, conocíamos del juego. que Nivel X son son los abuelos de los que, por lo menos del público argentino que ahora intenta hablar de videojuegos. Que nuestra principal referencia es Nivel X de todo el mundo. Nos criamos viendo Nivel X. Sí. Y bueno, ¿Quién iba a pensar que a 20 años después estaríamos hablando lo mismo? sí. Es que esto Es atemporal. no es algo que se dio por moda o por cultura, por lo que es popular hoy en día, que ahora se volvieron populares. Es algo que, no sé. No sabría decir por qué nos atrapó tanto todo esto, pero bueno, nos atrapó desde el principio. Yo creo que va también por una fascinación por la tecnología, también era algo ya, por ciertas cosas de la ciencia. Y es algo que se comparte mucho dentro del mundo de los videojuegos. En las historias y en cómo funcionan también mecánicamente. Ujú. O sistemáticamente. Es tecnología en su faceta más creativa, lo Claro. veo. También nos gusta mucho cierta literatura, digamos, ciertas historias. Yo creo que es algo que todos los que están interesados en este mundo compartimos, digamos. O sea, a todo el mundo le gusta El Señor de los Anillos, le gustan las películas de Matrix y le gustan eh, Final Fantasy. O sea, y Doom. O sea, todos los que estamos en esto nos gusta. En menor o en mayor cantidad, en distintos órdenes, pero va todo por el mismo lado. También se puede llevar a la música también. La mayoría compartimos un gusto similar en música y tal. Todos los que estamos en esta movida. Lo que éramos los nerds en los 90 que ahora es como una moda ser nerd. Ahora está así, bien visto, por así decirlo. O no sé si bien visto o no tiene. No es un tabú como antes. Claro. Que está perfecto que sea así, pero Sí, tal también cual. ahora se generó que hay muchos que son lo que se llama el típico poser, digamos, que lo hace por moda, Claro. que juega dos o tres basura de juego, juega los FIFA y los Call of Duty y listo. Pero bueno, no me quiero poner hater ahora. Ya. No, espera un par de capítulos para eso. Ya Sí, no sí. vamos a tener tiempo de empezar con los Bueno, reclamos. yo creo que por hoy ya estuvo bien, ¿no? Vamos una hora ya, Sí, prácticamente. sí, la verdad que se pasó rapidísimo. Sí, sí. ¿Habremos dicho Este, algo importante? No lo sabemos. Pero hablamos bueno. anécdotas personales. Es hasta que nos soltemos. Recién sería el segundo capítulo o el primero Sí, el tomado otro más fue seriamente. una beta. El otro fue una beta. Este ya Sí, sería. está ahí para escuchar igual, por si alguien quiere escucharlo. Y bueno, trataremos de sacar lo más seguido posible capítulos, lo que nos permita nuestro tiempo, nuestro trabajo. Y Nuestras nada, vidas, las familias, sí, los perros. sí. Que no se me joda el disco rígido y pierda todo. Claro. Cosa que pasa. Que no nos Que no corten la se, luz. que no se le ocurra a Discord largar un parche de pago por el uso.
Sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, me parece que por esta semana ya estamos. Estén atentos a próximos episodios. Síganos en Instagram. Y bueno, anda cerrándolo. Y ahora empieza la música de nivel X y decimos, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Chau. Action.